Hola, bienvenidos a Grandes Ríos, soy señor Pixel y en este episodio voy a empezar a construir algo que no debería hacer, pero lo quiero hacer simplemente porque desde un comienzo les dije que el estilo de la ciudad iba a ser algo parecido a como de Chicago, y pues Chicago tiene un metro elevado en el downtown, en todo el centro de la ciudad. Entonces quiero replicar eso usando los mods, algunas mods que ya había instalado para colocar, digamos, unas paradas en como vías elevadas. Entonces voy a intentar hacerlo. La idea sería conectar la estación central, que venga por aquí por toda esta avenida de manera elevada y que tenga una estación acá, otra estación acá. Aquí ya se volvería, digamos, subterráneo porque ya saldría de la ciudad y conectaría con como este pueblo de acá. Entonces la idea es como conectar todo eso. Digamos que la línea no sería muy grande. El depot usaría como este espacio de acá para que salgan los trenes de esta zona y de manera subterránea pase por toda esta zona hasta volverse elevado acá. Creo que es un proyecto que me arrepentiré en algún momento porque creo que va a ser difícil hacer las estaciones y también pues no se ve nada estéticamente bonito, pero creo que será como para darle más sentido al estilo de Chicago. Obviamente en algún futuro podría ser que lo cambie por un metro subterráneo, volver a cambiar todo, pero digamos que esta vez quiero realizar este proyecto sobre todo para ver las capacidades que tiene el juego con los mods que ya han ido saliendo. Y este video pues lo estoy haciendo antes de que salga la actualización de Economía 2.0, porque pues no sabemos si los juegos guardados van a quedar bien o no, o cuánto va a durar para que se restablezca toda la economía y pues todas las demandas. Entonces voy a hacerlo antes para ver si ya cuando esté la nueva economía pues probar todo el nuevo sistema económico y pues todos los cambios que vaya a haber y que afecten a la ciudad. Entonces comencemos. Bueno, primero un update. Cambié la estación, como la orientación de la estación. Si se dan cuenta antes, la estación, digamos, aquí era la entrada. Pero entonces las personas en esta calle venían por acá y quedaba muy lejos de conectar con la estación de tren. Entonces lo que hice es ponerla de esta manera para que, digamos, las personas salgan por aquí y sea más fácil caminar hacia la estación de tren y haya una mejor integración porque antes les quedaba como muy lejos hacerla. Esta es una de las actualizaciones. Le puse esta mejora para poner más rutas, pero por ahora no le he puesto nuevas rutas y pues dejé como este pequeño depot acá de decoración. Entonces lo que voy a hacer primero es crear la última mejora que tiene esta estación. Hay objetos superpuestos. Ah, es este, pero pues raro. Me tocaría activar el Anarchy para que funcione. Entonces la estación comenzaría de manera subterránea y después se va volviendo elevada. Todo este espacio que estoy dejando acá es para un futuro proyecto de tranvías. Esta sería como la terminal de los tranvías. E iría como por esta zona a tener como todo el depot y todo. Pero entonces eso lo dejo por ahí quieto todavía. Aquí sí ya hago todo esto derecho, derecho, derecho. A ver si me deja hacerlo de esta manera. Mm. La idea no es tumbar ningún edificio de los que ya hay. Tocar hacerlo de a pocos porque parece que no funciona. Y aquí hacer una curva para conectar con esto. Lo que me gusta de este juego, las posibilidades que tienen son enormes con todos este tipo de mecánicas nuevas. Es impresionante cómo funciona también esto que en la versión uno era tan difícil hacerlo. O sea, era imposible y pues si no tocaba a punta de mods.
aquí se vuelve otra vez en modo subterráneo para tener una estación subterránea más adelante. Entonces, ya tenemos esta estación. Obviamente aquí no quiero hacer una estación de tren porque pues es muy cerca a esta estación. Pero aquí habrá una estación de metro. Dando como estos espacios que quedaron entre estos edificios, pues dejaré los caminos peatonales. Entonces hay un mod que permite uno poner estaciones. Por ejemplo, se puede poner estaciones laterales o estaciones centrales, pero esto hace que ocupe mucho más espacio. Aquí iría las dos paradas, pero entonces lo que tendría que hacer es usar Movit para modificar el nodo y que vaya más allá, más o menos por este lado y este también, para que pues digamos el tren, los trenes como son grandes, pues tienen que no sé qué hace esta persona caminando por acá, pero bueno. Y lo que voy a hacer es construir pasos peatonales para conectar. Un problema que veo es que se generan como unas columnas abajo de en uno de los carriles, o sea que no debería pasar. O pues queda muy irreal eso. Veamos si puedo generar solo una columna y esas columnas después solo sean movidas con Movie, tal vez. Pueda moverlas con Movie, sería una opción. Difícil ver si estoy haciendo bien o no. Que la idea es conectar aquí esto. Realmente no puedo mover la columna como tal. Bueno, veamos si funciona. Y si por lo menos puedo hacer aquí esta pasarela. No sé por qué se genera un nodo como que no lo había puesto. Muy curioso. Bueno, veo que la gente está usando el puente peatonal y está conectándose por ahí que no deberían. O sea, como que están caminando por esa zona y no sé por qué hace eso. Como que están tomando una ruta alterna, pero no sé hacia dónde quieren caminar. Y no debería pasar esto. Pero continuemos. Creo que la estación queda bien ahí. Lo que me preocupa siempre es como estas columnas. No sé qué hacer con ellas. Eh, pero vamos dejando ahí. Estaba intentando modificar un poco acá para que se viera mejor, pero todavía no entiendo muy bien esto de de Movie. Entonces por ahora dejémoslo ahí. Igual no se ve tan irreal. Y entonces aquí habría otra estación. Si la hago aquí central y así me permite dejar como un espacio más, más para el puente peatonal que conecte ya aquí. Voy a intentarlo. En el otro no lo quise hacer porque había muchos edificios al lado. En este podría quitar estos edificios y no habría, digamos, tanto problema.
Aquí otra vez igual tengo que modificar esta para que la pasarela sea mucho más grande. Y volvemos a hacer lo mismo con las calles peatonales usando este tipo de puente. Necesito ese mod que hace que uno pueda eliminar nodos. Eso sería buenísimo. Porque aquí se generan demasiados nodos y es muy difícil modificar bien como todo el trazado. Y pues acá me toca quitar este edificio. Oh no, ahora que lo pienso, esto no puede ser así porque no hay conexión. Me toca cambiarlo. Y me toca ponerlo en los laterales. La otra que podría hacer es poner una de este lado. No sé si el juego ya permita tanto. No, queda demasiado cerca que no la reconoce. No, ese estilo central no lo puedo usar porque la conexión central pues no se podría usar lastimosamente. Entonces me toca hacerlo con el mismo modo. Y yo creo que eso no queda conectado, entonces sí o sí toca utilizar como esos caminos invisibles. O podría... No, no, porque lo conecta raro. No, con un camino invisible poner las entradas como a lo que sería la estación. Y entonces aquí completaríamos con una primera estación subterránea. Toca es cambiar todo el trazado porque tiene que ser más subterráneo en esta parte. Creo que primero pongamos la estación. Esta estación quedaría acá para darle conexión a este suburbio. Y otra conexión acá como en el centro. Podríamos usar este en el parque para que de una vez tenga conexión con todo. Listo, aquí entonces haremos el depot, pero toca aplanar un poco el terreno, creo yo, porque no es totalmente plano. Y hacemos una conexión de carretera. Listo, ya tenemos el depot. No sé si detallar un poquito, por lo menos colocando árboles. Y entonces vamos a generar ya la línea. Digamos de que ya tenemos todas las estaciones. Como les dije, pues era una
línea muy corta, de pronto en distancia no sea corta, pero en parada sí es mucho más corta. La idea también es saber si esto va a funcionar o no y si la gente lo va a usar o no. Y completarla. Y veamos si los trenes salen. Ok. No sé por qué están saliendo de esa manera, pero bueno, el juego intenta arreglarlo. Mientras que van recorriendo los trenes, voy a quitar como estas vallas y aumentar la superficie. Digamos, estas vallas de esta estación me parecen muy feas. Además, no me gusta tampoco esta superficie de la estación. Y lo que voy a hacer es poner una superficie como de las más bonitas. Es más, podría usar la que tiene esta que quedó. Creo que queda mucho mejor, sobre todo para este suburbio. No sé si este va a usar o no. No, ese solo está usando las líneas para caminar por ahí y no usar el metro. Ah, bueno, si ven que estas líneas, pues esto no lo tiene el juego. Esto es un mod que permite saber hacia dónde van las personas, como era en Cities 1. Que yo no entiendo por qué no lo integró el juego en este, o sea, o los desarrolladores, por así decirlo. Pero entonces lo que quiero saber es si hay personas que están o que van a usar la línea o no lo van a usar. O simplemente van a caminar por ahí. Ahí viene este tren que tiene una persona. La persona se ha bajado. Ah, y sí conecta acá. Sí funciona. Entonces, veamos, la línea tiene 0% de uso por ahora y tiene 8 kilómetros de extensión, o sea, es pequeña. Con el tiempo de pronto la iré expandiendo. Por uno de los trenes desapareció. No sé si eso vaya a implicar algo acá que no esté funcionando o no esté conectándose. Lo que me preocupa es esta gente que hace caminando por acá, no debería estar caminando por acá. El juego como que piensa que por aquí hay conexiones peatonales que no debería tener, pero ya va adquiriendo nuevas personas. Vamos a ver si este no se desaparece. Oh no, tengo un problema grandísimo. ¿Por qué pasa eso? Creo que el tren es demasiado grande y piensa que esa es la... Por ahí debe irse, entonces toca modificar el nodo. Entonces pausemos y este toca expandirlo hacia acá, pero veo que aquí hay otro nodo más. Ya, listo, puedo arreglar ese nodo. Se ve genial. Odio los metros elevados, sobre todo cuando hay como muy edificios muy cerca, pero pues la idea era replicar lo que tenía Chicago y creo que funciona muy bien. Lo que me gustaría es que tuviera como más estaciones, que fuera más largo, pero por ahora pues la idea es conectar solamente esto. Posiblemente termine llevándolo hacia otro lado de manera subterránea o hacer otra aberración como llevarlo por acá de manera elevada, dañar todo el parque y conectarlo con esta zona. Yo creo que es demasiado ya. Lo que sí podría hacer es hacerlo subterráneo, pues para que no dañemos tanto como el entorno con un metro elevado. Es hacerlo subterráneo desde esta estación y llevarlo por esta zona debajo del río y que conecte con esta futura expansión. Igual me falta expandir muchas partes, por ejemplo, expandir como todo este suburbio acá y conectarlo con esta universidad que por fin ya empezó a tener estudiantes. Esperemos que con la actualización no vuelva a dañarse o que se generen mejor más estudiantes acá que antes no había.
y conectarlo acá, de pronto hacer un campus como universitario, como de residencias estudiantiles, puede ser. Arreglemos también esta estación. Por último, ya creo que fue buena y se me hizo como rápido. Pensé que me iba a demorar haciendo mal las estaciones y que no iban a funcionar o tener algún problema, pero al parecer funciona bien. Entonces, detallemos un poco. Está entrando hartísimas personas y crear como una plaza, ya que tenemos como toda esta zona para hacerlo. Más podríamos expandirla hasta acá. Y ya tenemos una mejor estación, como más decorada, como para bicicletas, que no entiendo por qué el juego tiene como accesorios de bicicletas si no la gente no usa bicicletas. O sea, no existen las bicicletas en este juego, pero tienen esto. Entonces es como raro. Pero pondríamos bancos, o por lo que llaman aquí bancos, banco. Para finalizar, detallamos esta estación, poniéndolo algunas decoraciones como bancos, canecas y árboles. Y con esto ya quedaría la línea. Con esto terminamos el video. La verdad me gustó construir este metro. Pensaba que iba a ser un poco más complicado, pero a la final sí funciona. Ojalá en algún punto se puedan ya descargar como estaciones de metro elevadas por el juego y que no sea tan difícil como hacerlas manualmente. No sé qué les parece a ustedes, me dicen en los comentarios y nos vemos en el siguiente video donde estaré jugando ya con la nueva actualización de Economía 2.0 a ver cómo arreglo la ciudad, pues porque se vienen varios problemas con esa actualización. Chao.